Buenos días, mi nombre es Angie Valeria Barrera Ávila y junto con mis compañeros María Fernanda Ballesteros Ortiz, Eduardo Felipe Castro Guzmán y Verónica Vaquero Castañeda les venimos a presentar la temática de la Edad Moderna. Buenos días. Alcance temporal. La Edad Moderna inicia en el siglo XV con el descubrimiento y la conquista de América en 1492. Esta fue la llegada de los españoles al Caribe, abriendo el camino para que algunas potencias europeas conquistaran amplios territorios en el continente americano. Y finaliza en el siglo XVIII con la Revolución Francesa en 1789. Esta revolución ocurrida en Francia fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Ubicación, alcance espacial y temporal. La Edad Moderna duró casi 300 años. En muchos aspectos fue una ruptura con el pasado medieval y en otro fue la evolución y persistencia con elementos de la Edad Media. En esta época hubo fuertes estados monárquicos unificados que lucharon por imponer su supremacía, creciendo la importancia social de la burguesía. Se desarrolló el sistema capitalista. En esta época también predominó la mentalidad individualista y progresaron las ciencias orientales hacia el conocimiento del hombre y el mundo. La nobleza y el clero conservaron sus privilegios sociales y económicos. La parte religiosa impulsó el descubrimiento y expandió la civilización oriental en su afán de propagar el cristianismo. En esta edad participó América, siendo sometida a los países colonialistas. El inicio de la Edad Moderna suele fijarse como el descubrimiento de América en 1492 y la toma de Constantinopla, en manos del Imperio Otomano en el año 453, con el desarrollo del humanismo y el Renacimiento. Con relación al fin de la Edad Moderna, suele situarse en la independencia de los Estados Unidos en el año 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Aportes de la filosofía del derecho y la teoría jurídica de la Edad Moderna. Para entender el aporte de la filosofía del derecho y la teoría jurídica hay que estar al día con los acontecimientos del pasado y del presente, porque los hechos que presenta la historia nunca están solos. Pueden estar aislados de la realidad, dependen de las diferentes dimensiones sociológica, normológica y axiológica, y con sus diferentes alcances material, especial, temporal y personal. E igualmente también depende de la estructura estatal, o sea, de los elementos constituidos del Estado, población, territorio y gobierno. Obviamente de los elementos constitutivos está el gobierno y su aplicación depende de los diferentes factores sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos y gubernamentales, y aún militares, y por lo tanto también jurídicos y de aplicación del derecho público y del derecho privado. Siglo XV y XVI. La Edad Moderna empezó en el siglo XV, coincidiendo con un enfriamiento de las temperaturas. Se usan dos fechas para indicar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La fecha que se usa en Europa fue cuando el sultán turco conquistó Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en 1453, siglo XV. La fecha que se usa en España se usa como fecha final, 1492, porque se descubrió América y se conquistó el último reino musulmán, el de Granada, poniendo fin a la Reconquista. La Edad Moderna puede dividirse por siglos: el siglo XV, el Renacimiento y las exploraciones, y el siglo XVI, la Reforma y las nuevas rutas comerciales. Dentro de estos grandes siglos se dieron varios acontecimientos que son de gran importancia recalcarlos. Primero, se dio el aumento de la producción agrícola y de la actividad comercial, grandes exploraciones, nuevas rutas comerciales con Asia, con el cual se transportaban especias, y con América metales preciosos. Crece el poder económico de la burguesía, aparece la alta burguesía, se dan revueltas campesinas, el contraste entre grupos privilegiados, la alta nobleza y el alto clero, y los no privilegiados, la burguesía y los campesinos. Se dieron estamentos, la nobleza, clero y tercer estado, proletariado urbano,
La monarquía autoritaria, imperios coloniales español y portugués, se dio la hegemonía hispánica con dinastía Austria de Carlos I y Felipe II. También se dio la monarquía absolutista, la monarquía parlamentaria, nuevos imperios coloniales, la crisis hispánica y la hegemonía francesa. Prerrenacimiento. El siglo XV se denomina prerrenacimiento porque es una etapa que tiende hacia el renacimiento. Es una época de transición en que conviven elementos medievales en cuanto a mentalidad o estilo, con aspectos de influencia italiana que se acercan a la nueva concepción del mundo, de la cultura y del arte que denominará el siglo XVI. En propiedad, esa crisis de la Baja Edad Media, o como lo llamo Huizaga, otoño de la Edad Media, empieza en el siglo XIV. La transformación de mentalidades es siempre un proceso complejo y largo en el tiempo. De forma resumida, se puede decir que es una transición que lleva de una mentalidad teocéntrica a una mentalidad antropocéntrica. Tocando el tema ya de descubrimiento y conquista, tenemos que después de las utopías de Tomás Moro en la época del Renacimiento, se dieron importantes acontecimientos tales como el descubrimiento y conquista de América, adicionando a esto el surgimiento del capitalismo y la consolidación de los diferentes estados, entre otros actos. El renacimiento científico y tecnológico impulsó los primeros viajes por el Atlántico, con la facilidad de que desde ya la Edad Media se habían desarrollado distintos instrumentos náuticos, lo que en su momento fue respaldado a costa de inversionistas de capital, incluyendo notoriamente a las monarquías que respaldaban viajes y expediciones con el fin de incrementar sus riquezas estatales. Suceso que influye en el origen de grandes empresas que aportaron y facilitaron el descubrimiento de América con su posterior conquista y expansión del cristianismo. Tocando lo que en la población indígena impactó de un modo negativo debido a que fue sometida a la violencia y la imposición de valores y principios ajenos. La colonización inició en la estructuración de nuestros pueblos y culturas con el origen de fusiones étnicas entre las distintas razas, o lo que hoy mejor conocemos como la multiculturalidad. Los descubridores vinieron a América a través de contratos en beneficio de aprovechar el dominio estatal y privado, teniendo en cuenta que el derecho privado y público tuvo fines en la búsqueda de la riqueza y el poder. Con la ruptura de la unidad cristiana en el siglo XVI después de Cristo, estalla un escándalo en Alemania a causa de la llamada indulgencia, lo que origina una reforma compuesta por movimientos religiosos con intención de reformar la Iglesia católica, dando como resultado nuevas interpretaciones a las Sagradas Escrituras y el protestantismo. De aquí surge la llamada Reforma Protestante, en la cual hubieron tres movimientos muy relevantes, los cuales fueron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, lo que da un ambiente preparatorio con el humanismo. Del renacimiento científico se desarrollaron las ciencias de la observación y experimentación de métodos propios, debido a que la ciencia en esta época había cobrado un gran auge ligada a una visión antropocéntrica del humanismo. De esta misma se derivaron dos ciencias naturales. La primera era la idea de la naturaleza, que en referencia con el filósofo italiano Giordano Bruno, expresó que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes, y además, en el campo teológico, propuso una forma particular de panteísmo, que difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por la Iglesia Católica, por lo que por orden de la Inquisición romana fue quemado por hereje y defensor de la razón y la experimentación como única vía para el conocer el mundo real. En segundo lugar tenemos el método físico, que representado por el padre del empirismo filosófico y científico Francis Bacon, surge la teoría empírica del conocimiento que presenta la ciencia como técnica experimental e inductiva y el precisar las reglas del método científico experimental. Por otro lado, en España comenzaría la Edad Dorada de las Letras, o también conocido como el Siglo de Oro español, por ser un periodo de florecimiento del arte y literatura que iría hasta el siglo XVII, dado el claro ejemplo con la inmortal obra del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes de Saavedra y en el teatro relacionado con el de William Shakespeare. Con relación a los actores de la revolución científica tenemos tres elementales, los cuales fueron Nicolás Copérnico, que fue el fundador de la astronomía moderna y difusor de la teoría heliocéntrica del sistema solar frente a la teoría geocéntrica, a Johannes Kepler,
que descubrió el movimiento de los planetas conforme a las órbitas elípticas, y Galileo Galilei en la formulación de los principios modernos del conocimiento científico. Con relación a la imprenta, en este punto tuvo su mayor impacto al ser la precursora principal de la revolución intelectual, influyendo no solo en la germinación del descubrimiento de América y su posterior conquista, sino también para el desarrollo de la conquista española en América, la impresión de leyes y la misma independencia de Colombia. El derecho natural y la Revolución Inglesa. El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad, la normativa de ninguna autoridad, como ocurre en el derecho positivo. El derecho natural es el conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. La Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa del siglo XVII, también conocida como Guerra Civil Inglesa, fue una etapa de historia del Reino Unido marcada por fuertes disputas entre el poder real y el Parlamento, que abarcó desde 1642 hasta 1689. El bando de los parlamentarios contó con apoyo militar de otros reinos de las Islas Británicas, como los Covenanters escoceses o los confederados irlandeses. El siglo XVII fue una época de cambios políticos, económicos y sociales. En la primera mitad del siglo disminuyó el ingreso de dinero por el agotamiento de las minas americanas. Al mismo tiempo hubo pérdidas de cosechas, hambruna y periodos de agitación social. Algunos intelectuales y ministros de aquella época afirmaron que la riqueza de la nación dependía de sus reservas en metales preciosos. Para aumentarlas, el Estado debía prohibir las importaciones o gravarlas con altos impuestos, e incrementar las exportaciones. Así, de esta manera, se aseguraba el ingreso de dinero y se impedía la salida de oro y plata. Y como efecto de la aplicación de estas medidas, se crearon numerosos monopolios y grandes compañías mercantiles. Por consiguiente, el mercantilismo no fue un sistema distinto al capitalismo comercial, sino que fue el conjunto de normas y medios para desarrollarlo. El mercantilismo no fue un sistema distinto al capitalismo comercial, sino que fue el conjunto de normas y medios para desarrollarlo. De esta manera, el mercantilismo estimuló la producción industrial en Holanda, Francia e Inglaterra, que también buscaron productos orientales y americanos a bajo precio, para revenderlos con ganancias. En cambio, España continuó intentando la acumulación con los metales de sus colonias americanas y no desarrolló industrias. En el siglo XVII, la humanidad presenció una crisis general, que aparte del descenso de población, ciclos de hambre, guerras, epidemias y del descenso de la serie de precios o de la llegada de metales a América, fue muy desigual en la forma de afectar a los distintos países. Durante este periodo se concentraron en Europa del Este numerosas guerras entre Polonia, Rusia y Turquía, y tiempo después, Suecia. El Imperio Otomano pierde en la Batalla de Viena su última oportunidad de expandirse frente a Europa y comienza un lento declive. El racionalismo es una corriente filosófica que dio lugar en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Este pensamiento sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. El filósofo francés René Descartes fue el fundador del racionalismo. Era admirador de la geometría y las matemáticas, las cuales consideraba un modelo a seguir para toda forma de filosofía. En el año 1637 d.C., en su discurso del método, caracterizado por su simplicidad, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades, con el propósito de romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático, en un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media. Además proponía una duda metódica que sometiese a juicio todos los conocimientos de la época. Era una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia que duda, en su famosa formulación como elemento esencial del racionalismo. Pienso, luego existo. Ahora veamos la contraparte del racionalismo, el empirismo. Es una doctrina filosófica que coloca en la experiencia sensorial la fuente única del conocimiento.
Se distinguen el empirismo idealista y el empirismo materialista. El empirismo idealista, tales como Berkeley y Hume, reducen la experiencia al conjunto de sensaciones o de representaciones y niega que la experiencia tenga por base la naturaleza material. Mientras que para el empirismo materialista, tales como Bacon, Hobbes y Locke, el fundamento de la experiencia sensible reside en los objetos de la naturaleza material. La Ilustración. La Ilustración es un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surge en Europa, con resultado en el progreso y difusión de las nuevas ideas y los nuevos conocimientos científicos. Después del siglo XVIII, la población en el territorio europeo evolucionó y llegó al siglo de luces, presentándose la Ilustración, alimentada por el enciclopedismo que lleva a la revolución desde todos los perfiles sociales, económicos, religiosos, jurídicos, entre otros. Estas nuevas ideas viajan por todas partes del mundo, incluido el territorio americano, y producen cambios gigantescos que hacen llegar a una nueva edad, una edad que va más allá de la modernidad y la edad contemporánea. En el ambiente de la Ilustración se desenvuelve el filósofo inglés, también médico, John Locke. Sus opiniones fundamentaron la Revolución Inglesa de 1688, que animaba por los anglicanos y afirmaba la predominación del protestante, y limitó el poder real. Su pensamiento se advierte ya en los últimos tiempos de la Edad Moderna. Y según el filósofo Todorov en su libro El espíritu y la Ilustración es racionalista y empirista a la vez. Es tan heredera de Descartes como de Locke. Se apasiona por la historia y por el futuro, por los detalles y por la abstracción, por la naturaleza y por el arte, por la libertad y la igualdad. Lo importante es que durante la Ilustración las diferentes ideas no solo armonicen entre sí, sino que también salen de los libros y pasan al mundo real. Las nuevas ideas de la Ilustración, como una nueva manera de pensar, se comenzaron a expandir y a conocer, entre las cuales, a nivel científico, la física, las matemáticas, la astronomía y las ciencias naturales, tenía que dejar de ser un conocimiento propio de los sabios para convertirse en un instrumento para cambiar el mundo y diera propiedad sin límite a los hombres. Para el preciso desarrollo de las ciencias naturales se empiezan a realizar métodos experimentales, todo a través de recursos naturales. A nivel político se insistía que los monarcas debían gobernar y administrar sus estados más racional y equilibradamente. Esto quería decir que el individuo debía disfrutar más la libertad y no estar controlado por la monarquía absoluta. A nivel social propusieron reducir la diferencia entre las clases aristotélicas y los burgueses. A nivel económico, los ilustrados combatieron las teorías mercantilistas y reclamaron la libertad de producir, trabajar y comerciar como requisito indispensable para el progreso. Y por último, a nivel religioso, se rechazó la dogma y los principios basados en la fe porque no podían ser demostrados racionalmente. El estilo barroco, sucesor del renacentismo y antecesor del rococó, y que produjo obras en numerosos campos artísticos, tales como la arquitectura, la escultura, la literatura, pintura, música, ópera, danza, teatro, entre otros. Es una nueva forma de concebir el arte. Estaba caracterizado por ser visualmente recargado y por la gran profusión de adornos y la ostentación de la riqueza, lo que significaba estar alejado de la simplicidad. En la escultura barroca, en el arte, los temas tienden a ser más profanos, mitológicos, en donde el desnudo adquiere particular importancia. La escultura se vuelve urbana, aparecen en las calles, plazas y fuentes, integradas con la arquitectura. La escultura en el periodo barroco toma una gran importancia decorativa. Esa importancia se debe al gran dinamismo y movimiento que sufre. Las obras de arte representan pasiones lentas, violentas y exaltadas. Con estas representaciones se da gran importancia a los temas heroicos y además se introducen nuevos temas como los temas morales y religiosos. En cuanto a la arquitectura, desarrolla un estilo claramente recargado y detallista, opuesto en gran modo a la simpleza del estilo renacentista. La característica principal de la arquitectura de este periodo son las líneas curvas que crean un efecto de expresividad y de dinamismo, buscando la utilización de todo el espacio disponible, con elementos como la curva y la contracurva, además de las increíbles decoraciones escultóricas que no dejaban espacio sin rellenar. Por último, la pintura
Plasman la realidad tal como la ven con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, las composiciones diagonales, que dan a la obra gran dinamismo. Los temas más usados eran los religiosos, escenas de santos, mitológicos, el retrato, tanto individual como el de grupo. Al sustituir la fuerza muscular del hombre y del animal y la energía producida por el agua, generaron un conjunto de enormes cambios económicos, sociales, técnicos y científicos. Esto es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, no se desarrollaron en su territorio. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. Características. Se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Los cambios serán tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la revolución industrial. Aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar rápidamente la producción en poco personal. Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán crecer el papel de la industria y el comercio. En cuanto a las consecuencias, en principio la revolución industrial produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y más tarde del resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo de vida. El desarrollo industrial y minero, el aumento de la productividad, el crecimiento de las ciudades y la mejora del comercio nacional e internacional contribuirán a un gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida.